Israel, yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no vengan sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante daréis paja al pueblo para hacer el ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea del ladrillo que hacías antes, y no le disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio al Señor. Amén. Hoy queremos hablar acerca de lo que precisamente nos está pasando, y es que aquí Moisés y Aarón fueron dirigidos por Dios directamente para que se llevara el requisito o, o la demanda de Dios delante del faraón. Aquí el Señor estaba tratando de realmente imponer su voluntad. De hecho, se iba a imponer su voluntad por encima de cualquier cosa. Nosotros también tenemos que entender que nosotros tenemos que mostrarle a la gente que la presencia de Dios y la palabra de Dios se va a imponer sobre todas las cosas. Pero no va a ser una tarea fácil, porque muchos de nosotros a veces nos cansamos en el camino y vamos a comenzar a entender realmente de qué manera vamos a actuar y qué es lo que pasa cuando nosotros comenzamos a buscar del Señor. Y ellos le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así que nosotros vamos representando a quién, a Jehová de los ejércitos. Nosotros no vamos nunca a nuestro nombre. Cuando usted trata de hacer las cosas por su propia fuerza, por sus propios medios, usted nunca va a lograr nada. Así que la tarea va de parte de Dios. Dice, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Amén. Así que era bien importante, primero lo que Dios está mostrando era que la demanda de Dios era porque el pueblo tenía que ser libre, y para poder alcanzar la tierra prometida también tenía que celebrar fiesta. No era una mentira, no era que Dios estaba inventando algo. De hecho, ellos tenían que ir a adorar, tenían que ir a glorificar, tenían que comenzar a aprender lo que era a honrar el nombre del Señor. Así que nosotros como personas que conocemos a Dios, tenemos que ir en el nombre del Señor a exigirle al enemigo, a exigirle a los sentimientos negativos, a exigirle a las potestades y a las huestes celestiales, en el nombre de Jesucristo, que nosotros tenemos por obligación que ordenarle a ese faraón que deje ir al pueblo. Ahora, aquí hay una situación que se presenta, dice, y faraón respondió, mira lo que respondió faraón, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y lo deje ir? ¿Quién es Jehová? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice claramente acá que esta persona estaba diciendo que es el faraón que representa al enemigo. Él pregunta, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Nuestra tarea realmente es hacer conocer a Jehová. Nuestra tarea es hacer conocer a Jehová, pero no lo vamos a hacer conocer si nosotros no tenemos la autoridad ni el poder para conocer, hacerle conocer a Dios. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer a través de nuestro testimonio es hacer conocer a Jehová de los ejércitos. Y en este momento comenzaba la tarea, esa tarea de parte del Señor Jesucristo y de parte de estos líderes de hacer conocer el nombre del Padre Celestial. Y nosotros tenemos que realmente estar llenos de autoridad, llenos de poder, llenos de su nombre, para que nosotros podamos realmente hacer conocer el nombre del Señor. Y dice, ¿quién es Jehová? ¿O quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Ahora, hay que comenzar a demostrar la autoridad. En este momento estaban Moisés y Aarón comenzando a presentarse a Faraón. Aunque Faraón ya conocía a Moisés, en este momento ahora tenían que hacerse conocer de una manera diferente. Antes habían conocido a Moisés como uno más de los egipcios. Antes habían conocido a Moisés como uno más de la familia.
Ahora Moisés tenía que ser presentar de una manera diferente. Antes lo conocían como un hombre de mundo porque la primera parte él no estaba sometido ni metido completamente con Dios, estaba bajo las costumbres totalmente de Egipto y sencillamente en este momento ahora venía una etapa diferente para Moisés. Venía una etapa diferente completamente para Moisés, que era hacerse conocer como el enviado de Dios. Su vida había cambiado, su vida había sido transformada. Ya habían pasado otros 40 años en el desierto, porque los primeros 40 años de su vida, Moisés estuvo en la tierra viviendo como egipcio, viviendo con todos los placeres, con toda la parte mundana, digámoslo así. Después de los próximos 40 años fue cuando Moisés fue comenzado a preparar el desierto para ser un líder, para ser un hombre de Dios, aprender a depender de Dios, a recibir el llamado de parte de Dios. Y cuando él comenzó a ver toda esta situación, ya después la tercera etapa fueron los otros 40 años donde iba a estar incluido los 40 años en el desierto y el momento en que él se iba a presentar para que el pueblo de Israel fuera libertado. Así que nuestra vida tiene que cambiar de etapa. Nosotros no podemos estar estancados o en la vida del mundo o en la preparación. Tiene que haber un momento también donde tenemos que producir frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí Moisés tenía que comenzar a presentar, haber vivido, hablar de su experiencia pasada en el mundo, comenzar a hablar en este momento de su experiencia ahora en la preparación. Tuvo que haber sido preparado como Pablo, como Pedro, como todos fueron preparados, como ustedes y nosotros estamos siendo preparados a través de la palabra del Señor, a través de los cursos bíblicos, a través de la sanidad interior. Y ahora llegó el momento de hacer conocer a Dios. Tenemos que hacer conocer a Dios y tenemos que decirle a Satanás, tenemos que decirle a los enemigos de Dios, tenemos que decirle a los sentimientos amargos, a los sentimientos de rabia, de enojo, de ira, de orgullo, decirle en el nombre de Jesucristo: tienes que dejar de ir a mi pueblo, tienes que dejar ir en este momento a los cautivos, tienes que dejar ahí, porque yo estaba cautivo pero ahora soy libre. Por eso Dios me escogió como representante para venir a hablar frente al faraón, porque ya tuve la preparación y nosotros hemos sido preparados para que hagamos conocer realmente el nombre de Dios en este momento al mundo entero. Y dice la palabra: yo conozco a Jehová, yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos tenían una petición de que el pueblo de Israel fuera dejado ir. Pero el corazón del faraón era duro y dice: ni conozco a Jehová ni voy a dejar de ir al pueblo de Israel. O sea, no voy a obedecer a Dios porque sencillamente no conozco a Dios. Y ahora viene este mensaje, va a tornar unos puntos que son muy importantes y son realmente necesarios para que nosotros podamos ser esos hombres y mujeres de Dios. Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Qué le contestó Moisés y Aarón? Ellos le dijeron: el Dios de los hebreos, nuestro Dios. Nosotros tenemos que hablar con propiedad. Nos ha encontrado. Qué importante es esta palabra. Esta palabra es muy importante. Dios nos encontró. Dios nos buscó. Dios nos escogió. Dios vio nuestro dolor, nuestro sufrimiento y nos encontró y nos quiere liberar. Pero para liberarlo, ahora tenemos que ejercer la autoridad de nuestro Padre Celestial. ¿Usted quiere ser libre de la opresión satánica? ¿Quiere ser libre realmente en este momento? Dios lo encontró a usted. Dios nos encontró a todos en este momento. Y Él nos ha encontrado para que nosotros realmente podamos conocer y para poder saber de que hemos sido designados y llamados para ser libres, no para ser esclavos. El pueblo de Israel estaba como esclavo. El pueblo de Israel estaba sometido a la autoridad del faraón. El pueblo de Dios estaba forzado a hacer cosas que no querían hacer. Estaban siendo maltratados, estaban siendo azotados. Así estábamos nosotros en el mundo, azotados, maltratados, vituperados, blasfemados. Así estamos todos nosotros. Pero Dios nos encontró porque Él no quiere que seamos más esclavos del mundo. Y muchas veces nosotros decidimos ser esclavos del mundo. Y el Señor dice: yo te encontré a ti, a Elba, a Patricia, a Anaí, a todos los que están aquí reunidos. Sencillamente los encontré para ser libres completamente en Cristo Jesús. Y Dios nos ha llamado hoy para ser libres en Cristo Jesús. Dios nos ha llamado para que hoy seamos transformados por el poder de Dios. Dios no quiere que seamos más esclavos del pecado del mundo. Así que el Señor se encontró y dijo: Dios nos ha encontrado. Iremos. Él está hablando con propiedad. Aquí no nos va a detener usted. Mire el atrevimiento en este momento que tenía Moisés frente al faraón, que faraón era como en ese momento el hombre más poderoso del mundo, que podía matar y destruir y hacer lo que quisiera. No había quien le reclamara. Dice: iremos pues ahora
camino de 3 días por el desierto. Ya el faraón le había dicho que no los iba a dejar ir. Y ellos dijeron, no importa, iremos, iremos, camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. La falta de búsqueda de Dios. Y hablamos estos días acerca de Dios nos habló. Cuando dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de buscar su presencia, cuando no cuidamos el templo del Espíritu Santo, Dios no va a evitar, y lo dijimos, lo leímos, lo trajo el Señor el domingo pasado, no va a evitar que la desgracia venga sobre nosotros. No es que la va a mandar, es que no va a evitar. Y hablábamos, por ejemplo, de cuando somos desobedientes, cuando participamos de los vicios del mundo. Pues si estamos fumando, nos decía el Señor el domingo pasado, pues nuestros pulmones van a coger cáncer y se van a dañar. Dios no va a detener eso sobre nosotros. Así que para que nosotros realmente podamos estar libres de la ira que viene para el mundo, tenemos que adorar y glorificar al Señor. Y ellos le iban a adorar en el desierto. No era un lugar fácil, no era un bosque lleno de agua, no era un bosque lleno de frutos, era un desierto. Y cuando estamos en el desierto tenemos que buscar más a Dios y tenemos que darle la gloria al Señor. Entonces el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, les habló, les hizo una pregunta, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Ustedes con estas cosas están motivando al pueblo para que cesen para que dejen de ser esclavos. Ustedes con estas cosas que están esparciendo, están buscando que Satanás, que Satanás no, sino que sus vidas se alteren y que no comiencen a protestar y a dejar de servir al faraón. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y dice, ustedes están buscando de que ellos no vuelvan a trabajo. Dice, ¿por qué hacen cesar al pueblo su trabajo? Y nuestra prédica y nuestro mensaje del día de hoy es para que ustedes dejen de trabajar, para que dejen de ser esclavos, para que cesen las tareas de esclavos, para que ya no sean esclavos ustedes en este momento del dolor, de la aflicción, de la soledad, de la rabia, de la ira, del enojo, de la envidia, de los celos, de la contienda. El mensaje que tú y yo vamos a predicar en este momento es para que la gente deje de trabajar, para que dejen de ser esclavos en el mundo, para que dejen de ser esclavos al pecado, para que dejen de ser esclavos al vicio, a lo que lo está consumiendo hoy en día, en el nombre de Jesucristo. Así que nosotros tenemos que promover este evangelio sin tener temor ni tener miedo, para que seamos libres completamente y para que nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros padres, nuestros vecinos, el pueblo de Colombia y el mundo entero pueda ser libre completamente de la esclavitud y del pecado. Así que dice, volved a vuestras tareas. Así que los volvió a mandar el faraón, digo, volved a vuestras tareas. Digo también faraón, he aquí que el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Así que se estaba dando cuenta faraón que el pueblo había crecido, que podía haber una sublevación. Así que ¿qué hizo? Este hombre que representa a Satanás, el faraón, le dijo, ahora el pueblo es mucho, ustedes vayan, devuélvanse a seguir trabajando. Satanás siempre va a querer tratar de imponer su voluntad sobre nosotros, su mandato. Le va a decir, ustedes no van a ser libres nunca, ustedes van a ser, le va a lavar el cerebro y le va a decir, ustedes nunca van a ser libres del dolor, de la esclavitud, ustedes nunca van a dejar ser libres de la aflicción, ustedes nunca van a ser poder libres de los vicios, nunca van a dejar de estar libres de la maldad. Ustedes me pertenecen, Satanás quiere decir, ustedes me pertenecen, es una mentira satánica. Y dice, y Satanás conoce y reconoce que nosotros somos fuertes en el Señor. Satanás reconoce que nosotros somos grandes en el Señor. Satanás sabe que cuando nosotros comenzamos a buscar de Dios, su reino tiembla. Y mira lo que dice la palabra. He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, vosotros les hacéis cesar las tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrillos del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no haréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les pondré la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no le disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Oiga esto, mire lo que está diciendo la palabra del Señor en este momento. El Señor está diciendo claramente, ¿y cuánto nos ha pasado esto? Cuando comenzamos a buscar de Dios, cuando buscamos a buscar a su palabra, cuando comenzamos a buscar de la presencia del Señor, hemos visto que muchas veces el enemigo nos ataca. Muchas personas lo han dicho.
Yo no oro porque el enemigo me ataca. Yo no oro porque el demonio me ataca. Yo no oro porque siento temor. Yo no oro porque me comienzan a asustar. Yo no oro porque sencillamente comienza a haber una persecución de Satanás, porque las cosas me comienzan a salir mal, porque todo me sale al revés. Oiga, eso le pasó al pueblo. El pueblo fue castigado en este momento momentáneamente para tener presión sobre él para que no buscaran a Dios. Satanás sabe que cuando nosotros buscamos a Dios somos indestructibles. Satanás sabe que cuando nosotros buscamos a Dios, sencillamente nosotros no podemos ser conquistados por el reino de las tinieblas. Por eso Satanás aumenta su ataque contra nosotros, pero aquí es donde nosotros vamos a sostenernos firmes en el Señor. Porque hay muchas personas que dicen, yo no he vuelto a orar, yo no he vuelto a leer la palabra, yo no he vuelto a leer la Biblia, yo no he vuelto a congregarme porque cada vez que yo busco del Señor, sencillamente el enemigo me ataca más fuerte y yo tengo miedo. En pocas palabras están diciendo, yo tengo miedo de Satanás, yo tengo miedo de su ataque, yo tengo miedo de cómo se me presenta en los sueños, cómo me mueven las cosas, cómo me vienen tantas cosas y nosotros entonces no hemos aprendido a conocer al Dios vivo. Moisés ya había conocido al Dios vivo. Aarón ya había conocido al Dios vivo. Pero el pueblo de Israel le faltaba todavía conocer el poder de Dios. Por eso comenzaron a protestar. Y por eso se sentían asustados. Decían, no se metan más a hablar allá porque mire, por culpa suya nos están aumentando la tarea. Por culpa suya estamos pasando un trabajo más fuerte. Por culpa suya nosotros estamos siendo más afectados. Así que no hable más de Dios. Y eso es lo que Satanás quiere, que no hablemos más de Dios, que no oremos, que no busquemos. Pero tenemos que saber que al final de todo, al final de todas las cosas, vamos a ser libres de la esclavitud. Porque Dios va a hacer manifestar su poder. Dice la palabra del Señor, dice, agrávese la servidumbre sobre ellos para que no se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. El enemigo quiere decirnos en este momento que las palabras de Dios son mentirosas, que las palabras de Dios no son reales, que Dios no tiene poder para liberarnos, que Dios no tiene poder para dejarnos libres, que Dios no tiene poder en este momento para hacernos completamente victoriosos en Cristo Jesús. Satanás nos pone en la mente que la palabra no tiene poder. Satanás nos pone en la mente que sencillamente que Dios no me puede liberar a mí del dolor, de la enfermedad, de la aflicción, de la lucha. Creemos más el mensaje del faraón. Creemos más y le tenemos más miedo al mensaje del faraón que a lo que Dios está haciendo en nosotros. Así que nosotros en este momento estamos mirando realmente que tenemos que creerle a Dios, creer su palabra, creer su mensaje, creer que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Así que hoy es importante que nosotros realmente entendamos en el nombre de Jesucristo que no podemos creer en la palabra mentirosa de la gente que no conoce de Dios, de los que nos dicen que nosotros no vamos a vencer, de que dicen que los cristianos son pobres, que los cristianos están mal, que los cristianos no pueden salir adelante. Y comenzamos a creer estas mentiras y nos comenzamos a apartar de Dios. Pero sabemos el final de la historia. Dios tuvo que mostrar su poder a través de las 10 plagas de Egipto. Tuvo que mostrar su poder y decir que nadie se puede enfrentar contra Dios. Y finalmente, por haberse metido con el pueblo de Israel, aún los primogénitos del pueblo de Faraón fueron muertos. Dios va a apretar y Dios va a hacer lo imposible para que nosotros seamos libres del pecado, de la esclavitud, de la maldad. Dios realmente va a hacernos en este momento completamente victoriosos en Cristo Jesús. Así que si hasta el día de hoy ustedes han tenido miedo, temor, si hasta el día de hoy ustedes han tenido tristeza, dolor, aflicción en su corazón y ustedes le habían creído al enemigo que Dios no podía hacer nada con ustedes, hoy vamos a reprender al enemigo en el nombre de Jesucristo y vamos a hacer conocer a Jehová de los ejércitos. Usted decide hoy, depende de su situación espiritual, usted decide hoy realmente si usted va a conocer a Dios o va a tener miedo de que sea más esclavizado. Yo pienso que estamos en una altura en este momento y una posición donde nosotros tenemos que hacer conocer el nombre de Dios. Usted decide si usted es pueblo de Israel o si usted decide realmente si usted es hoy un Moisés o un Aarón. Si usted ha pasado por las pruebas, por la lucha y por las dificultades y ha conocido a Dios, es tiempo que comencemos a actuar como un Moisés, como un Aarón. Que no le tengamos miedo y a pesar de que el faraón la primera le dijo que no iba a cumplir nada,
que no iba a cumplir nada, le dijo la primera vez. Así que usted en este momento, usted va a decir en este momento y va a decidir si usted es un Moisés o usted es un Aarón. Usted lo va a decir en este momento. Si usted o es un pueblo, uno más del pueblo que tiene temor o que tiene miedo o que tiene realmente en este momento alguna situación. ¿Qué vamos a decir nosotros? Y yo creo que nosotros es el tiempo que le hagamos conocer al mundo entero que tenemos a un Dios vivo y que tenemos a un Dios real y que tenemos a un Dios poderoso y a un Dios maravilloso. Así que usted hoy realmente aprenda a vivir en fe. Y mire lo que dice. Y saliendo los cuadrillos del pueblo de sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho el faraón, yo no os doy paja, y vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá vuestra tarea. Antes los esclavos o los soldados del faraón llevaban la paja porque el barro se revolvía con paja para que quedara firme y para que no se rompiera. Digamos que antes le hacían tener 20.000 ladrillos al día. Ahora tenían que recoger la paja y volver y tener la misma producción de 20.000 ladrillos al día. Entonces dice, el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros la premiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día de su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de a los hijos de Israel, de los cuadrillos de Faraón. Habían puesto sobre ellos diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Así que realmente ustedes van a sentir muchas veces que el enemigo se va a levantar como un gigante. Pero realmente usted tiene que saber el final de la historia. Si usted estudia la palabra, si usted conoce a Dios, cuando Josué iba a pasar el río Jordán, él no sabía lo que iba a pasar, solamente se llegó frente a Jordán y recibió instrucciones. Y no tuvieron ningún temor porque sabían que así como Dios había abierto el mar en dos, había mucho pueblo que murmuraba y no confiaba en Dios. Y hoy tenemos que saber si somos de los que murmuramos o los que sabemos que Dios va a actuar. Si usted hoy está pasando por un problema, por una lucha, por una dificultad, y ha dejado de buscar a Dios porque usted piensa y siente que el enemigo se ha levantado contra usted porque usted cada vez que ora, el enemigo le ataca más fuertemente, es tiempo que usted sepa quién es Dios. Dios no se doblega ante Satanás. Dios no se doblega ante ninguna enfermedad. Dios no se doblega ante el miedo. Dios no se doblega ante la enfermedad, ante la lucha, ante la dificultad. Dios es un Dios que no se doblega ante nadie. Él es el Dios todopoderoso. Moisés fue con la seguridad delante del faraón porque él sabía quién lo estaba respaldando. Y fue en más de 8 ocasiones delante del faraón para volverle a exigir lo mismo. Cuando Moisés sabía que si el faraón decidía y se cansaba con las visitas de Moisés y Aarón, los podía mandar a matar. Sin embargo, Moisés y Aarón nunca tuvieron miedo ni temor del faraón, sino ellos viajaron sabiendo quién los estaba respaldando y se presentaron incansablemente frente al faraón. Y Moisés y Aarón sabían que finalmente Dios iba a vencer y que iban a ser completamente libres. Hoy Dios nos habla claramente y nos dice a nosotros en este momento, no importa cuál es tu lucha, tu dificultad, tu enfermedad, no importa qué te está pasando en este momento, lo que está sucediendo, tienes que saber que Dios está por encima de tu problema. Pero tenemos que presentar a Dios como un Dios vivo, como un Dios real. ¿Cómo nosotros pretendemos presentar a un Dios vivo y queremos que nuestras familias conozcan a Dios? ¿Cómo pretendemos que el mundo conozca a Dios si nosotros andamos temerosos, miedosos, diciéndole y contándole a la gente que yo no volví a orar porque el diablo me ataca, porque siento miedo, porque me da sueños feos, o porque se mueven las cosas en la casa, o porque me enfermo más, o porque cada vez que busco me quieren echar del trabajo?
Nosotros tenemos que mostrar que tenemos un Dios vivo y que no tenemos que tener temor a ninguna circunstancia. Nuestra victoria depende de nuestro conocimiento de Dios y de nuestra seguridad en Dios. Así que hoy Dios nos está invitando en este momento, ya para finalizar este mensaje, a que usted se presente ante ese faraón, ese faraón, llámese enfermedad, dolor, angustia, dificultad, soledad, enfermedad, como lo quiera llamar usted, y exíjale en el nombre de Jesús a usted. Hay un micrófono abierto, me ayuda y ahí hay algo.